La Iglesia española admite que hay 1.000 bienes en el listado de inmatriculados o registrados a su nombre que elaboró el Gobierno que no son suyos. El Ejecutivo y la Conferencia Episcopal Española han acordado iniciar los procesos de regularización para que esas propiedades pasen a manos de los dueños. La Conferencia Episcopal dice que no se trata de ninguna renuncia, sino de errores de registro. Ese compromiso de ambas partes sale de la primera reunión del presidente Sánchez con el cardenal Juan José Omella, a la que ha asistido también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Una imagen que no es muy habitual, ya que este tipo de encuentros se dan en pocas ocasiones. Moncloa pone el acento en el diálogo emprendido con la Iglesia. Bueno, pues en este punto vamos a profundizar sobre este tema. Como les decimos, el Gobierno y la Conferencia Episcopal cierran ese acuerdo sobre las inmatriculaciones de bienes por parte de la Iglesia, en la que ésta admite que hay 1 millar de esos bienes cuya titularidad no le consta o corresponden a un tercero y, por tanto, abre la vía para su regularización. Hablamos con Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Señor Jiménez, ¿qué implica este acuerdo? Bueno, fundamentalmente nosotros recibimos el listado que facilitó el Gobierno al Congreso de los Diputados en febrero. Eran cerca de 35.000 los bienes que se decía que aparecían en el registro que habían sido inmatriculados por la Iglesia mediante el procedimiento de certificación. Y lo que hemos hecho ha sido revisar uno a uno esos cerca de 35.000 registros, y de esa revisión lo que se han deducido es que hay cerca de unos 2.500 registros que no eran conformes a ese requisito. Bien, unos porque estaban duplicados, otros porque no estaban inscritos por certificación, porque pertenecían a otros periodos, y también había una serie de bienes en los que a la Iglesia, bien por falta de datos, pues no le consta que exista dicha inmatriculación a favor de la Iglesia, o al revés, porque le consta que son bienes que son de otras personas. Lo que hemos hecho ha sido recopilar toda esta información, elaborar un documento que está publicado ahora mismo y accesible en la página web, y se lo hemos entregado al Gobierno para que actúe en procedencia, ¿no? Que es revisar todas estas inmatriculaciones, o mejor dicho, todos estos registros, y ver a quién le pertenecen estos bienes. ¿Cómo se va a hacer esa regularización? Bueno, yo creo que este asunto le corresponde sobre todo al Gobierno. Yo creo que una vez que hemos facilitado absolutamente toda la información, como no podía ser de otra manera, imagino que se pasará, dado que la documentación está totalmente clasificada, me imagino que se pasará a los municipios correspondientes, pues para verificar. Muchas veces son fincas pequeñas, se corresponden con fincas dentro de otras fincas. Bueno, habrá que revisar exactamente de quién son. Probablemente en el ámbito municipal es donde es más fácil verificarlo, y una vez que se compruebe de quiénes son esas fincas, pues teniendo en cuenta que realmente el registro de la propiedad no da la propiedad de los bienes, simplemente es una forma de garantizarla. Si esos bienes son de otras personas, pues habrá que proceder, como marca el derecho, pues a registrarlos debidamente en el caso de que así se produzca. Comentaba usted hace unos instantes que estamos hablando de pequeñas fincas, de fincas en otras fincas. ¿Exactamente de qué tipo de bienes estamos hablando? ¿Son pequeñas fincas o son más? Pues realmente hay un poco de todo, ¿no? Pero fundamentalmente la inmensa mayoría de las cosas que han quedado por ahí normalmente son pequeñas fincas. Algunas son cosas que han sido en su día, fueron legadas a la Iglesia, y estoy hablando de legados de hace 4 siglos, 5 siglos, 7 siglos, y luego otros bienes sobre los que, bueno, pues no se tiene muy claro, porque evidentemente los más de 12.000 templos o 4.000 cementerios que en su día se inmatricularon, se sabe muy bien de quién son, cuál es la finalidad que tiene. Aquí lo importante que tiene que quedar claro es que la Iglesia, desde luego, no quiere que figure a su nombre en nada que no sea suyo. Ese fue el principio con el que acordamos con el Gobierno, y por eso, pues en un ejercicio de total transparencia, hemos dicho, pues miren, estos bienes a nosotros no nos consta que sean nuestros, o hay errores, y estamos dispuestos a ayudar a corregirlos. Será la Administración, en cualquier caso, quien decida cómo se va a hacer. Los bienes que sí son propiedad de la Iglesia, ¿cómo tributan?
Bueno, los bienes que son propiedad de la Iglesia tributan de acuerdo hoy en día con la Ley 49/2002, con la llamada Ley de Mecenazgo, que es una ley que afecta no solo a la Iglesia, sino afecta a todas las demás confesiones religiosas que hay en España y a un conjunto muy grande de instituciones, fundaciones, ONGs, fundaciones de los partidos políticos, federaciones deportivas. Es realmente un bulo el afirmar que la tributación local en materia de IBI, por ejemplo, la Iglesia tenga un régimen privilegiado. No es así. También se ha manifestado en las conversaciones que mantenemos que la Iglesia no quiere mantener privilegios, tampoco quiere tener discriminaciones y en ese punto, pues si hubiera alguna circunstancia en la cual se diera una posición de privilegio, por ejemplo la fiscalización, también se regularizaría. Pero en materia de IBI tengan muy claro que las instituciones de la Iglesia pagan exactamente el mismo IBI que una fundación, la fundación de un partido político, es exactamente el mismo régimen. Y señor Jiménez Barrio Canal, ya para finalizar, ¿en qué punto están las relaciones entre la Iglesia y el Gobierno? Bueno, yo creo que nosotros abordamos, tenemos 3 comisiones abiertas en materia jurídico-económica y luego hay un diálogo fluido en otras materias. Hay materias en las que es más fácil poder llegar a acuerdos y en otras donde es más complicado porque inciden otros temas. Nosotros tenemos mucho interés en seguir hablando de educación porque es uno de los grandes fines de la Iglesia católica. Estamos hablando siempre en materia de protección a los más desfavorecidos. Recientemente se ha publicado el informe FOESA que tiene muy claro cuáles son las prioridades y donde la Iglesia cada año publica una memoria donde aparecen los más de 9.000 centros asistenciales en favor de los demás, más de 4 millones de personas pasan a los centros asistenciales de la Iglesia Católica. En ese sentido, yo creo que hay un diálogo fluido en muchas cosas, como digo, en todo lo que tiene que ver con la atención a los más desfavorecidos, pues hay muchos puntos de acuerdo. En otros temas, como ya he dicho, con materia de educación, en materia de vida, bueno, pues ahí suele haber más dificultades, pero es normal en un diálogo que está primado por la neutralidad, por una parte, por la independencia entre la Iglesia y el Estado y, por supuesto, por la colaboración. Muchísimas gracias, Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, por atender en directo al canal 24 Horas. Un cordial saludo a todos.